¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. En esta tarde les saluda su amigo y pastor Estrada y la reflexión para esta tarde quiero compartir con ustedes. La reflexión es sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y miren, esta parábola se encuentra allí en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Y solo como el propósito de la parábola era dar a entender qué es, quiénes realmente somos, por qué los cristianos muchas veces somos calumniados de que somos doble cara. El campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer, madurar para el alfolí de Dios. De modo que para entender esto, esta parábola debemos tener en cuenta que estamos en un conflicto cósmico. ¿Eres trigo o cizaña? Y el relato dice que vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Es decir, como vimos, representa la iglesia. Y en la iglesia a veces podemos ver varios tipos de personas. De modo que vamos a reflexionar en esta tarde quiénes realmente somos. ¿Somos trigo o somos cizaña? También dice, apareció la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? La cizaña es todo aquello que significa obstáculo, pecado y vicio en el mundo. La cizaña tiene diversos rostros: el odio, la persecución, la calumnia, la división, el engaño, la injusticia, el fraude. Cizaña es toda forma de egoísmo y de soberbia. Son las pasiones desordenadas del ser humano, la intriga, la calumnia, la mentira, el escándalo, en fin. Es decir, la cizaña nos representa todo aquello que daña a la planta. La cizaña representa todo aquello que está en contra de los principios de Dios. De modo que podemos ver en esta parábola y aprender de quiénes realmente debemos ser. En el oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que mientras crecía se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Hace un par de años, muchos años atrás, no un par, varios años atrás, trabajé en una región de la ciudad de Oaxaca, en México, y trabajé donde los hermanos o la población se dedicaba al cultivo del trigo. Y quedé impresionado cuando en un cultivo de trigo un hermano me llevó a ver su siembra y noté que dentro del trigo hay otras hierbas, pero que si tú no las conoces, si no sabes diferenciar entre el trigo y la otra hierba, se confunde. Y aquí yo quiero ponerte unas representaciones de cómo es el trigo y cómo es la cizaña. Si nosotros no sabemos de cultivo, o por lo menos cómo y cuál es la forma, la textura, cómo se ve el trigo, fácilmente nos podemos engañar con la hierba que le llaman la cizaña. Así que estando en ese lugar, el hermano, yo le dije: hermano, y esto es trigo. Y me dijo: sí, esto es trigo, pastor. ¿Y cuál es y eso? Y entonces tomé otra
otra hierba que estaba allí. Le dije, ¿y eso también es trigo? Me dijo, no, eso no es trigo. Pero estaban tan idénticas que para mí parecían trigo o espigas de trigo. Y el hermano me dijo, solamente los que cultivamos el trigo sabemos realmente cuál es, pero aún dice, a veces nos podemos confundir porque se parece tanto que podemos arrancar el trigo sin saberlo. De modo que hay una gran diferencia entre lo bueno y lo malo, pero lo malo es que a veces no sabemos diferenciar. ¿Qué hacer y qué no hacer? Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia, están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifestados deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. Es cierto, a veces en nuestras iglesias vemos situaciones que no nos gustan y como ser humano y con ese celo queremos juzgar, pero bien claramente Dios no nos ha dado esa eh, autoridad para juzgar. Al final, Dios se encargará de hacer ese juicio. Allí en el verso 29 les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos ambos hasta el tiempo de la siega. Va a llegar el momento que Dios va a separar, va a ver realmente quiénes son los hijos verdaderos de Dios y aquellos que se dicen ser hijos de Dios. De modo que, mis hermanos, no está en nuestra tarea juzgar a nadie. Yo creo que lo que tenemos en nuestras manos es ser hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios, que el mundo sepa que somos hijos de Dios. El principio y el fin. Esta parábola describe el periodo de la historia del mundo que tuvo inicio con el ministerio de Cristo y que terminará con el juicio. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia, pero en el tiempo de la siega vosotros os tomaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. Algo para reflexionar, no caigamos en la trampa de juzgar a nuestros hermanos. Sin embargo, tenemos una tarea que hacer. Tenemos algo que nosotros debemos de realizar. Y eso es comportarnos a la altura como hijos de Dios. Mi llamado en esta tarde es que tú y yo podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En la parábola del trigo y la cizaña, nosotros bien podemos ver que no nos toca a nosotros separar ni juzgar. Eso es prerrogativa de Dios y Dios en su momento juzgará a cada uno de nosotros. Nuestra tarea es ayudarnos cada uno de nosotros para ser esos hijos que Dios quiere. Que tengas una buena tarde, bendiciones para todos y seamos trigo, no cizaña. Feliz sábado, que Dios les bendiga.